dentro de mí, porque ahí vive el Hijo de Dios y Él no comparte su casa con nadie, pero sí puede desde afuera bombardear mi mente con mentira. Y si yo no le resisto, llegará el momento en que el engaño llega a ser tan grande que yo quedo paralizada. Y usted también. Por eso se nos manda a renovar la mente, dijo Pablo, por medio de la verdad. En Romanos 12, 1 y 2 se nos dice que no nos conformemos a este siglo, al estado de cosas, a las opiniones de este siglo en el que vivimos, no es el siglo XX, ni XVIII, ni XXI, sino a este siglo en el que todavía vivimos, en que todavía no ha retornado el Señor a establecer su reino de una manera visible. Entonces significa que nosotros, el creyente, todos estamos inmersos en una batalla. Es una batalla para la mente y nosotros somos como soldados, debemos entrenarnos para esa batalla, ponernos el casco, ponernos la coraza, ponernos todo para no quedar vulnerable. Entonces, hay suficientes elementos en la Escritura donde se nos habla de que no nos podemos dar el lujo y de que un creyente sí puede quedar bajo engaño y por lo tanto queda paralizado. Pero lo vuelvo a repetir, eso no significa que está endemoniado. A veces me lacera el corazón tener que ver cómo se le hace creer a los hijos de Dios que ellos pueden estar endemoniados. En Suecia estuve conversando con una sueca que fue abusada. Un día, yo también quiero más adelante preparar un programa sobre el abuso religioso, uno de los abusos más horribles que hay. Y ella había sido abusada por los religiosos de la congregación a donde ella iba, principalmente por los pastores, y le habían dicho que ella estaba endemoniada. Pero todos los hijos de Dios deben saber que tenemos, y es el plan de Dios, que quiere que se les adiestre para entender cómo usar los recursos que tienen, pero además se les ayude a desatarle para que ellos puedan crecer, para que ellos también luego puedan ayudar a otros. Entonces tratamos un caso la semana, en la grabación anterior, donde hablaba acerca de una hermana que tenía espíritu de enfermedad y estuvo provocado por un espíritu de falta de perdón, o sea, por un verdugo. Una vez perdonó a su padre, quien la abusaba sexualmente, la atadura se fue automáticamente y por lo tanto se fue la enfermedad. Yo decía que nosotros estábamos, el pasaje que yo escogí la semana pasada, uno de los pasajes que escogí la semana pasada, me gusta mucho el pasaje que está en Lucas 13, que merece la pena y vale la pena que lo vuelva a mencionar. De todas maneras, esas grabaciones están, si una persona oyó, pues se le vuelve a reafirmar. Pablo mismo lo decía, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas. Dijo, y para vosotros es seguro. Y a veces, algunas veces, puede ser que con una grabación alguien quede un poco despistado y pase algo por alto, pero cuando vuelva a escucharlo por segunda vez, pues se le fije más. Acá en Lucas 13, hay, a partir del versículo 10, y hoy lo quiero detallar un poco más, estaba Jesús enseñando en una sinagoga el día de reposo, que era sábado, en Shabbat, y por supuesto que allí todos los que estaban, en su gran mayoría, eran
religiosos. Jesús para ellos era alguien que vino a traer una doctrina nueva y decía, ¿quién es este que habla con autoridad? Sobre todo el pueblo le reconocía y le daba víctores, pero los religiosos vez tras vez trataban de apagar la vida del Hijo, incluso cuando le veían hacer milagros. Sin embargo, ellos no quedaban muy impresionados por los milagros, sino simplemente se llenaban de celos. Y allí Jesús vio que había una mujer, dice el versículo 10, voy a leer a partir del versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Tenía espíritu de enfermedad. Dice la Biblia que tenía espíritu de enfermedad. ¿Quién lo dice? Lucas, que era un médico. O sea, era médico, pero para él la ciencia médica estaba en un segundo plano. Él lo reconoce como un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Yo decía la vez anterior que hubiéramos hecho nosotros, a lo mejor le hubiéramos mandado a un cirujano, le hubiéramos mandado medicamentos, algunos medicamentos que son fuertes para el dolor, como por ejemplo la morfina. Pero es que un espíritu no puede ser echado fuera con una tableta, ni con una inyección, ni con parches. No puede ser echado fuera ni con una operación quirúrgica. O sea, ¿qué le hubiéramos nosotros recomendado hoy? Como en la congregación, a alguien que venga con espíritu de enfermedad y esté así jorobado como esta mujer. Hubiéramos dicho, bueno, yo conozco un buen cirujano que te puede ayudar, pero bueno, si es un espíritu de enfermedad, lo que quiero decir es que nosotros como hijos de Dios debemos discernir, debemos aprender a discernir el origen de las enfermedades. Y ese es un trabajo, uno por supuesto no lo sabe todo, pero el Señor sí. Y el pastor maestro o consejero, cuando está en su tiempo de consejería, necesita depender mucho del Señor para que el Señor revele cuál es el problema de la otra persona, incluyendo enfermedades físicas. Porque ella no venía así con ningún letrero en la frente que diría, por ejemplo, espíritu de enfermedad. Ella no venía con ningún letrero, pero el Hijo de Dios sí sabía que ella lo que tenía era un espíritu de enfermedad. Aunque cuando la llamó no le dijo, ven para sacarte el espíritu de enfermedad que tienes dentro, no le dijo, ven endemoniada. No, le llamó hija de Abraham. Nosotros tenemos que aprender a tener un trato muy especial con los que también son hijos de Dios, que son junto con nosotros miembros en el cuerpo de Cristo. No importa el grado de madurez que tengan, son hijos de Dios también, son hermanos nuestros, son coherederos de la misma gracia, tienen el Espíritu de Dios. Tal vez algunos le subestiman porque, no, yo no soy como él. Y le pueden mirar por su apariencia o por su comportamiento como que no son dignos. Y ellos mismos se pueden ver como no dignos. Pero Jesús, debemos vivir por la vida del Hijo, porque cuando el Hijo
que está dentro nuestro manifiesta su vida en nosotros, de nosotros sale un trato considerado para todas las personas que están dentro del cuerpo. Dice que había allí esa mujer, versículo 11, desde 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Noten que aquí Jesús dijo enfermedad. Lucas dice que ella tenía un espíritu de enfermedad. Y aquí Jesús dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Libre de tu enfermedad. Cuando alguien dice eres libre o ahora estás libre o te vas a liberar, ¿es por qué? Porque la persona está atada. Alguien que no es libre es esclavo, está esclavizado, está atado, está ligado. Ha quedado atado, ligado. Quiero despacito, aunque yo no sé hasta dónde llegaré hoy, pero quiero que eso se meta bien profundo dentro de la mente. Y les decía ahorita que debemos dejar que la vida del Hijo de Dios brote, porque Él sí es considerado y quiere que tratemos a los consiervos, no a golpes, sino de manera considerada, porque todos somos vasijas en manos del alfarero. Él es el alfarero, Él es el único que puede decidir: esta vasija está mal, la tengo que volver a romper. ¿Pero qué dice? Que la vuelve a hacer. No desecha a nadie. ¿Y por qué nosotros vamos a desechar a nadie? ¿Quiénes somos nosotros para incluso juzgar lo que a veces no sabemos? Porque si hay algo que ve Dios es la intención del corazón, que nosotros no lo podemos, nosotros con nuestros ojos no podemos ver, ni siquiera con nuestra mente, las intenciones del corazón de otro, pero Dios sí. Y al igual que las intenciones, Dios conoce los conflictos internos de cada persona, conoce el pasado, el presente y aún el futuro de cada persona. Y por ejemplo, un ejemplo que está viniendo a mi mente, Dios había dado, para que ustedes vean, como no podemos ser tan dogmáticos y a veces encasillarnos y también levantarnos como jueces de otros. En el Antiguo Testamento se había dado la orden. Dios había siempre dicho que los hijos de Israel y las hijas de Israel no se casaran con enemigos, con pueblos, con otros pueblos, sino que se casaran solamente con miembros de las tribus de Israel. O sea, con gentes de su propio pueblo. Y ahí tenemos a Samson, que muchas veces es criticado por los predicadores y no se habla con justicia acerca de Samson. Porque dice la Escritura, no lo digo yo, Samson se enamoró de una mujer filistea y le dijo a los padres: por favor, fue como, yo quiero casarme con ella. Él, ¿acaso no sabía? Él había sido instruido de que filisteos y judíos no son dos pueblos enemigos. Entonces, además, ellos tenían otras costumbres. Y a los padres de Samson no les gustó eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Lo pueden leer luego, que era un plan de Dios permitir que Samson, siendo
del pueblo hebreo se enamorara de una filistea, porque el plan de Dios era, a través de Sansón, destruir a los filisteos. Por lo tanto, Dios no es 2 más 2 igual a 4. Dios es soberano y por alguna razón siento deseo de decir eso y lo quise decir, pero no me quiero ir del tema. Cuando Jesús vio a la mujer, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí él no usó mujer, eres libre de tu atadura, mujer, tienes un espíritu, tienes un espíritu de enfermedad y lo voy a demandar ahora para que salga fuera de ti. Y no, él no hizo eso. Él le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero aquí, aunque él no usa la palabra espíritu, no usa y eso no era Espíritu Santo, sino demonio, Satanás mismo,